El proceso histórico de la independencia de Venezuela y de América Latina se inicia a mitad del año 1750 hasta 1830, periodo en el cual se presentaron una serie de hechos políticos, militares, socioeconómicos, culturales e ideológicos interrelacionados que manifiestan una crisis del sistema colonial español. El 19 de abril de 1810, aprovechando la invasión napoleónica en España, un grupo perteneciente a la aristocracia criolla desconoce al entonces capitán general Vicente Emparan y el 5 de julio de 1811 declara la independencia de Venezuela de la corona de España. Es entonces declarada la primera república de Venezuela y se inicia la guerra de independencia. Es entonces aquí como podemos ver que Venezuela cuenta con una larga e ilustre historia. La repercusión de estos fenómenos en la manera de ser y en el comportamiento general de un país es la esencia misma del pueblo. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por Josué Bauza, Mari Carmen Farfán, Nelismar Farbos y quien le habla, Joel Rincones. Y aquí vamos a aprender un poquito sobre la Revolución de Independencia, la Guerra Federal, antecedentes y consecuencias más relevantes de este periodo tan rico que tiene nuestro país. Ante una historia tan rica y tan amplia, tomaremos las breves referencias de mayor relevancia respecto a los movimientos e insurgencias que dieron inicio en los procesos independentistas. La revolución ocurrida en Norteamérica que llevó a cabo la independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y otras transformaciones políticas y económicas de las últimas décadas del siglo XVIII. Fueron animando a muchos mantuenos criollos en sus aspiraciones políticas y en su sentimiento de autonomía. Otros se aterrorizaron con tales conmociones que ponían en peligro la estabilidad de la vieja sociedad colonial. Un acontecimiento muy importante ocurrido en Caracas el 24 de julio de 1783 fue el nacimiento de Simón Bolívar, quien a lo largo de su vida cumpliría un papel estelar en la independencia de Venezuela y de América del Sur. En la creación de la República, en la conquista de la libertad, en distintas rebeliones fueron suscitadas en el país contra las altas representaciones de la corona española, Compañía Guipuzcoana, la Capitanía General, la Real Audiencia, entre otras, de la que se puede puntualizarse. La rebelión del Sambo Andrés López de Rosario, conocido como Andresote, en los años 1732 a 1736, Andresote se sublevó contra la compañía guipuzcoana por la represión del contrabando. Su área de influencia abarcó los valles del Yaracuy y las zonas costeras de Tucaca a Puerto Cabello. Esta rebelión prolongó bastante tiempo debido al apoyo de negros, indígenas, blancos contrabandistas y sobre todo los holandeses del Curazao. A todos llegaron su propelia y tan grande era el número de sus seguidores que el gobernador tuvo que salir a combatirlo y lograr derrotarlo en poco tiempo. Las protestas armadas de Juan Francisco de León en 1749 a 1751. El 12 de junio de 1747 llegó a Caracas el nuevo gobernador español Luis Francisco de Castellano y su abierta inclinación a los intereses de la compañía hizo aumentar el descontento y provocó una sublevación el 19 de abril de 1749 en el puerto de Tunaquire. Juan Francisco de León encabezó un movimiento contra los abusos de la compañía guipuzcoana. Acompañado de unas 1.000 personas, se trasladó a Caracas colocando su comando en la Plaza Mayor para negociar con el gobernador las peticiones de los productores de Panaquire contra la compañía guipuzcoana. La insurrección de José Leonardo Chirino en 1795, a pocos años de haberse instalado la Real Audiencia de Caracas, comenzó la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 en la Europa de monarquía y absolutista. El movimiento de José Leonardo Chirino puede ser considerado como el primer grito a favor de nuestra independencia nacional. La insurrección se produjo en el área de jurisdicción de Coro, donde habitaban unos 3.261 esclavos negros, de ellos 960 en la ciudad primordial dicho. La conspiración de los capitanes Manuel Gual y José María España tuvo inicio en La Guaira en 1797. Fue organizado por Manuel Gual y José María España, aunque las conspiraciones
las conspiraciones de Gaulle y España fracasó como movimiento revolucionario en julio de 1797 y se extinguió definitivamente con la muerte de los principales líderes. Los textos que se difundieron durante la misma tuvieron influencia en el movimiento emancipador venezolano e hispanoamericano. Los intentos de Francisco de Miranda el 2 de febrero de 1806 partió de ese puerto en un barco llamado Leander con la gran cantidad de fusiles, rifles, pistolas, cañones, municiones, pólvora, lanza, vestuario de tropa y oficiales, silla de montar y una imprenta. El 27 de abril llega a las costas de Ocumares por primera vez. Se produce un combate naval en las fuerzas españolas que ya habían las características esenciales de la sociedad venezolana desde la conquista de los territorios por España han sido su permanente relación de dependencia respecto a otra sociedad extranjera, que han subordinado nuestro desarrollo económico, político y social a sus propios intereses. A principios de 1830 la sociedad se dividía de acuerdo a su raza, color de piel, los diferentes grupos sociales que imperaban en aquella época. Blancos criollos eran los hijos de los españoles nacidos en los territorios venezolanos, eran los descendientes de los conquistadores encomenderos, poseían las riquezas agrícolas y ganaderas, eran dueños de las tierras y los títulos de nobleza y se mostraron muy activos en la vida comercial y financiera. Pardos o mestizos constituyen los grupos de colores producto de las mezclas de blancos, indios y negros. Eran grupos más numerosos de la población y carecían de derechos políticos. Cumplían funciones de artesanos, comerciantes menores, pulveros y asalariados. Los indios prestaban servicios personales a misioneros, encomenderos. Un alto porcentaje de esta población vivía en la selva. Negros, esclavos, manumisos, cimarrones constituían el sector más bajo de la pirámide social. Los esclavos trabajaban en las haciendas. Los manumisos con peones y arrendatarios, y los cimarrones eran aquellos que se escapaban del dominio de sus manos y formaban fiesta y parranda. Para mayor detalle respecto a la estructura social de la época colonial venezolana, en los cuadros de anexo se refleja la raza originada en consecuencia de las mezclas étnicas del país, aportando así un desarrollo exponencial de la cultura en el país. Continuando con el nacimiento de la Primera República, a partir de las gloriosas y audaces jornadas ocurridas el 19 de abril de 1810, existió un pronunciamiento de diferentes regiones, siguiendo el ejemplo de Caracas. Este pronunciamiento se inició con Barcelona el 27 de abril de 1810, que se opuso al gobierno español de la regencia de Cádiz. Luego se pronunció Cumaná para el 30 de abril. Margarita siguió el 4 de mayo con un pronunciamiento en contra del gobierno español, y Barinas para el 10 de mayo ya se estaba pronunciando. Guayana, sin embargo, el 11 de mayo se pronunció contra el gobierno español. Sin embargo, posteriormente este pronunciamiento quedó sin efecto. Mérida se pronunció el 16 de septiembre de 1810, mientras que San Cristóbal decidió pronunciarse para el 28 de octubre de 1810. Existieron ciudades como la región de Coro y la provincia de Maracaibo que se negaron a reconocer las nuevas autoridades que estaban en Caracas y continuaron obedeciendo a la autoridad de la regencia española. Luego, al iniciarse la sesión del 3 de julio de 1811, el presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, incitó a los diputados a hablar sobre la independencia. La sesión se levantó sin resultado alguno, y en la mañana del 5 de julio volvió a sesionar el Congreso y la discusión sobre la independencia. El presidente, creyendo que ya había debatido el problema, propuso una votación. Todos los diputados que estuvieron presentes, a excepción del padre Manuel Vicente Maya, votaron a favor de la independencia absoluta de Venezuela de toda dominación extranjera. El 7 de julio de 1811
se aprobó el Acta Declaratoria de Independencia redactada por el doctor Juan Germán Frosío y Francisco Isnardi, y el 14 de julio del mismo año se publicó solemnemente. Este acto se enarboló por primera vez en Caracas el pabellón nacional llevando la bandera tricolor los hijos del prócer independentista José María España. De allí en adelante se iniciaba un nuevo periodo en nuestra historia, el periodo republicano independiente. Sin embargo, esta primera república tuvo varios factores que originaron su caída, tales como el ataque de los realistas al mando de Domingo Monteverde, así como las deserciones y traiciones ocurridas en las fuerzas republicanas. Otro factor fue la falta de ayuda o solidaridad que esperaban de Inglaterra. Esta nunca llegó porque Inglaterra para ese entonces estaba unida a España en su guerra contra el emperador francés Napoleón Bonaparte. Otro factor fue la falta de armas y pertrechos y también la desorganización en el ejército republicano. La sublevación de los esclavos negros pidiendo su libertad, que provocó el pánico de los blancos, también fue otro factor. La bancarrota de las rentas públicas, la fuerte oposición de la iglesia a causa de muchos curas eran realistas y de origen español, la anarquía de los mantuanos de Caracas y la escasa simpatía que despertó la causa republicana entre los pardos y otros grupos populares. Esto originó la caída de la Primera República, así como también la pérdida del castillo de Puerto Cabello, que está bajo el mando de el entonces joven coronel Simón Bolívar. En ese estratégico fuerte se guardaban muchos recursos militares y además él garantizaba las comunicaciones marítimas. La Segunda República, por su parte, se estableció en Venezuela entre 1813 y 1814, cuando las provincias centrales y orientales se unificaron para conformar una república, al haber sido restituida la Constitución de 1811. Después de la culminación de la campaña admirable, Simón Bolívar y Santiago Mariño unen las provincias del centro y de oriente para conformar una nueva república, restituyendo la Constitución de 1811 y nombrando a Bolívar como presidente. La nueva república presentaba dos centros de poder, uno en Caracas al mando de Bolívar, que eran provincias centrales, y otro al mando de Mariño, que eran provincias orientales. Sin embargo, esta segunda república se pierde. En febrero de 1814 comienza la llamada campaña realista de José Tomás Boves, quien convierte el conflicto independentista en una lucha de clases y rebelión social, apoyada por las clases sociales menos favorecidas, que eran los negros y los mulatos. Esta campaña exitosa desgarró con crueldad las provincias de los Llanos para dirigirse posteriormente hacia Caracas. Para el 11 de diciembre de 1814, con la derrota patriota en Quinta Batalla de Maturín y la captura del general José Félix Rivas, el destino de la Segunda República estaba sellado y Venezuela vuelve a las manos españolas. La Tercera República se establece desde la finalización de la campaña de Guayana en 1817, donde se restauran las instituciones republicanas hasta la creación de la Gran Colombia en 1819. En 1815, José Antonio Páez y sus llaneros de Apure se levantan en oposición a los realistas, llegando a tener en su control los territorios de Apure, Cojedes y Guárico. Páez, usando las técnicas de lucha de clase de José Tomás Boves y basado en sus conocimientos de la geografía y costumbre de los llanos, reunió un grupo de combatientes. Las fuerzas de Páez se mantuvieron firmes en su tierra hasta la llegada de Bolívar en 1816. En el año 1818, el Libertador coordina junto a Páez la campaña del centro, que resulta en la captura de la provincia de Caracas. Se crea el semanario Correo del Orinoco y llega voluntarios británicos para unirse al ejército libertador. José Antonio Páez, Luis Brión y Simón Bolívar dirigen estos territorios hasta el 15 de febrero de 1819, cuando Bolívar reúne el Congreso de Angostura, instaurado el 15 de febrero bajo la inspiración del ideario del general Francisco de Miranda en Angostura. Representó el segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela. Se llegó a su instalación luego de que Bolívar expusiera en 1818 ante el Consejo de Estado la necesidad de convocar a elecciones para celebrar un Congreso Nacional que diese una salida constitucional a la inestable situación política del país. El Congreso recibió a Bolívar con grandes honores, donde se aprobó la unión de Venezuela con la Nueva Granada, decretado el 17 de diciembre de 1819 la creación de la República de Colombia. El general Bolívar fue escogido como presidente de la nueva república
y se designó a la villa del Rosario de Cúcuta como capital provisional. Con este último acontecimiento se termina propiamente la Tercera República, pues a partir de 1820 Venezuela entra a ser parte integrante de la Gran República Supranacional junto con la Nueva Granada y Ecuador. Tiempo después, entre los años 1958 y 1998, nace la era de la democracia representativa con el surgimiento de una Cuarta República a partir del Pacto de Punto Fijo, época durante la cual, entre otras cosas, serias denuncias contra funcionarios públicos por casos de corrupción y abuso de poder, además de severas críticas contra el sistema bipartidista existente. La Cuarta República es el periodo constitucional más largo de nuestra historia republicana. Durante 169 años, Venezuela transitó una misma república sin cambios radicales y con 22 constituciones iguales unas a otras, salvo algunas enmiendas que favorecen la burocracia, el financiamiento de los partidos políticos y la inversión extranjera. Es a partir del año 1999, con la aprobación en referéndum de una nueva constitución que reformaba el sistema político y cambiaba el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, la idea de Cuarta República terminó en ese año. Se hizo ampliamente extensiva en la opinión pública y los medios de comunicación. La reflexión de Bolívar partía del análisis de distintos hechos traumáticos, tales como el hundimiento de la recién creada República Venezolana en el año 1812, el fracaso del establecimiento de la misma al año siguiente, en 1813, y la caída del gobierno republicano en la Nueva Granada, ocurrido en 1815. Desde el Manifiesto de Cartagena, escrito en 1812, Simón Bolívar había estado insistiendo en las carencias políticas de la élite ilustrada que propugnaba a la independencia. La guerra civil, la ausencia de unidad, la excesiva valoración del régimen federal y el apego a las ideas religiosas son los puntos que sobresalen en el inventario que sirve de base al balance contundente hecho por el prócer. Nuestra división, afirmó, y no las armas españolas, nos tomó a la esclavitud. Forma parte de lo que impulsó a nuestro Simón Bolívar en los ideales que forjaron nuestra independencia. Es entonces donde podemos citar 4 ideales establecidos por el Libertador. El primero de ellos es el ideal unitario de Bolívar. El Libertador era un convencido entusiasta de la unidad entre todas las fuerzas republicanas. A pesar de sus propios puntos de vista políticos, extendió siempre la necesidad de unir a todos los jefes militares de probada lealtad a la causa patriota. Aunque recibió duros agravios de algunos compañeros de armas y de personalidades políticas civiles con ideas diferentes a las suyas, siempre insistía en echar al olvido los enfrentamientos del pasado y valorar la necesidad de la unión para lograr la victoria. Otro de los ideales es la integración. El Libertador no solamente luchaba con espíritu unitario a favor de la emancipación nacional de su propia patria. No solo le preocupaba lograr esa meta fundamental de su vida, la conquista de la libertad política. También aspiraba a llevar esa libertad a todas las naciones hermanas con las que compartíamos la herencia común de lengua, religión, costumbres, tradiciones, entre otras. Bolívar entendió muy bien que esa libertad sería algo transitorio si no se garantizaba la estabilidad y la seguridad de estos nuevos estados amenazados por España y sus socios de la Santa Alianza de Reyes y Emperadores. Sus documentos políticos, especialmente su Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el ilustre discurso de Angostura y los relativos al Congreso de Panamá, entre otros, evidencia su profundo interés por la causa americana. Un nuevo ideal surge de todas las insistencias de corrupción hechos. Es así como un nuevo ideal surge en el pensamiento de Bolívar respecto a moralizar la administración pública. Uno de los más relevantes en esa época de lucha frontal contra la corrupción y la ineficiencia en todas las estructuras del Estado tiene que ver con la formación y el desempeño de los funcionarios públicos, o mejor, servidores públicos. Para Bolívar, el servidor público debía ser una persona caracterizada por la rectitud,
de actuaciones con alto sentido de la responsabilidad. Destaca Bolívar la exigencia de ser moralmente eficiente en la función pública, más allá de los superiores jerárquicos lo exijan o no. Consideraba que la persona de genio enredador, interesadas y propensas a crear intrigas, no eran moralmente aptas para ser empleados públicos, como tampoco quienes manifiestan ineptitud o negligencia para cumplir sus deberes. Bolívar denunciaría la desmoralización de los pueblos por la extracción que han sufrido de las administraciones anteriores, perversas y viciosas, y por los ejemplos continuos de traición y crimen en sus más respetables funcionarios. Un cuarto ideal fundamental de Simón Bolívar fue en contra de la discriminación. Bolívar pensaba que la libertad debía envolver a todos los hombres, sin discriminación de razas o creencias. Bolívar tuvo una crianza de alguien de clase alta, pero su decisión de luchar por el bien común y de crear una república unida lo llevó a alejarse poco a poco de sus privilegios y olvidarse de los prejuicios que profetizaba su medio social. En Venezuela pudo palpar las injusticias que afectaban los esclavos, indios y pardos. La república no podía ser mobiliaria ni selectiva, sino amplia y popular, en la cual el individuo, sea cual sea, sería atendido con el título de ciudadano. Incluso en su vida personal demostró su creencia en la igualdad. Por ejemplo, aceptó que su sobrina se casase con un general con ascendencia parda. Buena, mi nombre es Nelimar Fargo y les voy a hablar un poco sobre la Guerra Federal. Por la invocación de los principios federalistas en contraposición del centralismo como forma de gobierno. La federación significaba para el pueblo sus más caras reivindicaciones. Al luchar por el triunfo, se esforzaban en hacer realidad las reivindicaciones y conquistas, la patria y la libertad que nunca habían tenido. Hubo ciertamente grandes diferencias entre el querer de los dirigentes y de la masa revolucionaria. Algunos pensaron que federación era la panacea de todos los males de la nación. Otros consideraban que lo esencial era capturar el poder político y en nombre de la federación hacer de las provincias feudos dentro de los cuales impulsarían su voluntad. El federalismo iba a servir de justificación al caciquismo, al caudillismo regional, que era favorecido por la economía y el estado material del país. La federación no fue un movimiento coherente entre sus directores. Había confusión y para el pueblo tenía un significado mucho más revolucionario que la simple autonomía regional. Para el pueblo, federación era algo más sustancial, libertad, democracia, independencia, economía, ansia de tierras. Este sentido democrático, popular y revolucionario de la federación se evidenció en una multitud de acciones, ocupación de haciendas y atos, sublevaciones de antiguos esclavos. De todas las guerras civiles que sufrió Venezuela en el pasado, la más cruel y encarnizada fue la Guerra Federal. El primer estallido de este conflicto se produjo en 1846, cuando el gobierno conservador, ante el peligro de perder las elecciones de aquel año, desató una feroz represión contra los liberales, encarcelando a muchos de sus dirigentes. Fue precisamente en esos meses de finales de 1846 cuando se produjo el cambio de orientación del gobierno de Monagas, quien rompió con los conservadores y salió con los liberales. Gracias al apoyo liberal y mediante la adopción de ciertas medidas importantes como la abolición de la esclavitud. Otro punto que nos apremia mencionar es Ezequiel Zamora. Al morir Zamora, mientras sitiaba en la ciudad de San Carlos el 10 de enero de 1860, su inesperado deceso cambió el rumbo positivo que llevaba la guerra para los federalistas y produjo la pérdida del que, para muchos, fue el más importante líder popular del siglo XIX y transformó la guerra en un gran movimiento de guerrillas. Sin embargo, un grupo de propietarios territoriales en 1861 imploraron la intervención de una potencia extranjera para que, a cambio de jirones del territorio patrio, impusieran el orden y el respeto a sus propiedades amenazadas. En el programa de federación proclamado por Zamora se leía abolición de la pena de muerte, libertad absoluta de prensa, libertad de tránsito, de asociación, de representación y de industrias,
prohibición perpetua de la esclavitud, libertad de cultos, inviolabilidad de la propiedad, derecho de residencia a voluntad del ciudadano, independencia absoluta del poder electoral, elección universal, directa y secreta, creación de la Milicia Nacional Armada, entre otras. Al no realizarse las modificaciones económicas necesarias, como sucedió después de la independencia para el arraigo y funcionamiento de la teoría política federal y del ideario político de la federación, estos principios se fueron a pique. Agradecidos enormemente compañeros por su atención, no sin antes despedirnos con una cita de Simón Rodríguez. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales de fundar unas y otras. O inventamos o erramos. Es un incentivo del gran maestro a ser originales y no transculturizar nuestras costumbres, nuestras instituciones y la manera de hacer democracia. Un fuerte abrazo.